Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Hola, hola. Yo creo que ya me escuchan. Muchas gracias. Muy bonita tarde nuevamente. Bienvenidos a la primera sesión de la semana 4, ya es última semana para cerrar prácticamente lo que es un módulo 3. Felicidades, están a una nada de concluir otro peldaño más en este proyecto de aprendizaje que tienes. Y bueno, esta semana es la semana de integración. Es una semana que a mí me gusta mucho porque prácticamente tienes la posibilidad de ajustar los aprendizajes que te hayan costado un poquillo de trabajo, que a lo mejor todavía no hayas desarrollado en su totalidad, tienes la oportunidad nuevamente de hacerlo. Y aquellos que ya hayas alcanzado, pues aquí todavía los vas a dominar aún más. Y eso pues te ayuda bastante en que tu calificación sea todavía mucho mejor. Entonces realmente es una semana muy amigable en ese sentido. Por eso también la recomendación vuelve a ser que no se queden con dudas. Recuerda que soy tu asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Esas dudas me las puedes consultar a través de mensajero, correo electrónico y recuerda que máximo 24 horas hábiles las estaré atendiendo. Entonces no te quedes con dudas para que puedas desempeñarte lo mejor posible en tus actividades de la semana. Y bueno, como recuperamos lo que son los aprendizajes previos, parte entonces de lo que hemos revisado en las semanas anteriores, el día de hoy volveremos a practicar con lo que tiene que ver con los conceptos de intención comunicativa. Nuevamente en el proyecto integrador, en el punto 6, te pide que determines, que identifiques qué intención comunicativa tiene cada uno de las lecturas de ese proyecto. Entonces volvemos a tener esa parte. Repasaremos nuevamente lo que son los elementos de una reseña comparativa. Ya en la actividad número 5 redactaste una reseña crítica. Entonces en este caso va a ser, vamos a recordar cuáles son los elementos de una reseña comparativa. Vamos a repasar nuevamente elementos de un ecosistema y las ramas de la biología. Eso es lo que tenemos en nuestra agenda del día de hoy. Después pasaremos a la parte de dudas sobre las actividades de la semana. De momento no tengo alguno de tus compañeros conectados. Yo considero que en cualquier ratito ya deben de estar acompañándonos mientras avanzamos un poco. Recordando, por ejemplo, cómo es que podemos aprovechar de la mejor manera estos espacios abiertos para el aprendizaje y es revisar todos los recursos de la semana. En este caso, pues estaríamos hablando de que tienes que revisar los recursos de todas las semanas previas. Hay que revisar lo que son las instrucciones de las actividades de la semana para que entonces al manejar esto, al revisarlo, si te surgen dudas, las puedas traer a este espacio. Eso sería como lo ideal, que los puedas revisar previo a la conexión. Si por algo no te pudiste conectar, revisa las grabaciones. Recuerda que nosotros, los asesores, subimos las grabaciones el mismo día, unas horitas después, las subimos en la pizarra para que las puedas consultar. Entonces, vale la pena que ya que hayas revisado tus recursos y tus actividades, incluso si ya elaboraste esas actividades, antes de subirlas a la plataforma, revises la grabación porque puede pasar dos cosas. Una, que confirmes con la grabación que lo que tú desarrollaste está correcto. O dos, que a lo mejor alguna de las cosas que hiciste en la actividad presentan oportunidad y hay que cambiarlas para que no incurras en algún error. Entonces, para eso te sirve el revisar tus grabaciones, sobre todo antes de subir tus actividades. Y bueno, eso tiene que ver con esta parte, con el segundo punto que tengo aquí. Quizás lo que destacaríamos, porque ya mencionamos lo anterior, sería que revises también las sesiones síncronas que son con el asesor de didáctica disciplinar, porque también maneja más conceptos
de los que solemos manejar en ocasiones en los espacios abiertos, entonces también eso te va a sumar. O quizás compañeros que pregunten en esa sesión síncrona, puede tener preguntas que a lo mejor tú no te habías generado y te puedan ayudar también a enriquecer tus actividades. Y siempre recuerda, estos espacios abiertos tienen la posibilidad de darte puntaje, pero para que esto sea posible, tienes que tener una participación activa. Una participación activa es estar de inicio a fin en una sesión, es estar haciéndome preguntas, estar interactuando con las actividades que hacemos y compartir lo que surge de esas actividades, colaborar al aprendizaje y al conocimiento que vamos generando entre todos. Eso es una participación activa que te genera puntos. Si tú te conectas a todas las sesiones, eres puntual, te limitas a decir sí o no, o que está todo claro, que no hay dudas, eso no sería una participación activa, entonces no tendríamos puntos para que no lo pierdas de vista en las sesiones que nos restan y en las sesiones de los demás módulos. Y finalmente, no te quedes con dudas. No te quedes con dudas después de haber estado en estas sesiones. No te quedes con dudas después de haber revisado tus actividades, tus recursos, o incluso después de haber revisado grabaciones, no te quedes con dudas. E incluso puede pasar, a lo mejor te conectaste a la sesión y ya estás realizando tu actividad y te surgieron dudas que en algún momento durante la sesión no habían surgido. De igual manera, acércate a través de los medios que comentamos y aclara tus dudas. Ya se unió con nosotros Miriam Lepe. ¿Qué tal, Miriam? Bonita noche, muchas gracias. Y bueno, estas serían prácticamente las recomendaciones. Nuevamente recordando. ¿Por qué las volvemos a recordar? Porque si bien ya son las últimas semanas, es la última semana conmigo en el módulo 3, pero es importante que se vuelvan hábitos para que en los demás módulos puedas aprovecharlos todavía aún más. Y bueno, pues vamos a empezar con la parte de intención comunicativa. Vamos a nuevamente practicar con 2 de las actividades que en esa primera sesión llegamos a realizar. Y en este caso, Miriam, pues de momento eres la única estudiante que está conectada, entonces me voy a apoyar en ti para poderlas realizar, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, la primera tiene que ver con... relacionar columnas. No recuerdo, o empecemos con... ¿Verdad? Si ya realizaste tú esta actividad o no tuviste la oportunidad de conectarte a esa sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es otra cosa más que relacionar cada columna con su definición de acuerdo al tipo de intención comunicativa que tenemos. Eso prácticamente es lo que estamos revisando. Hola Liliana, buenas noches. Dice que llegó un poco tarde. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo. Ya se unió con nosotros Liliana. Entonces entre las dos lo van a resolver. Me van a ayudar a resolverlo, ¿va? Entonces si quieren, empezamos contigo, Miriam. Y vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo más, podemos elevar un poquito más la parte. Y para eso, Liliana, te preguntaría, ¿tú estuviste en sesión cuando hicimos esta actividad? ¿Ya conoces esta actividad? ¿Te resulta familiar? Vamos a esperar a que Liliana nos responda. Ah, nos comenta que no la recuerda. Ok, entonces vamos a manejar el mismo nivel para las dos. Perfecto. Ok, entonces, ¿en qué consiste la actividad? Es muy sencillo.
aquí viene lo que es la definición de uno de esos tipos de intención comunicativa y tiene resaltado en negritas lo que podríamos decir son las palabras claves que nos pueden ayudar a identificar qué tipo de intención comunicativa corresponde. Recordando que si bien se le conoce como intención comunicativa, los diferentes tipos nos dice textos, ¿verdad? Texto informativo, expositivo, pero lo que tienen en común todos es que son intención comunicativa. Y Miriam ya nos pone la respuesta. Voy a leer para todos la definición y nos dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente, etc. Entonces, es hablar sobre el estado de las cosas. Y al decir el estado no es otra cosa más que cómo es, describir. Por eso Miriam acertadamente nos dice que es un texto descriptivo, porque cuando describimos en cualquier texto, decimos cómo son las cosas, cómo es un lugar, una persona, la empezamos a describir. Entonces, por eso sería un texto descriptivo. Excelente, Miriam, muy bien. Y la pregunta sería para las dos. A ver, ¿quién la puede responder? ¿Recuerdan en la semana, pues sería prácticamente la primera semana, la semana donde tuvimos 5 lecturas por ahí en una sola actividad y que justo había que clasificar qué tipo de intención comunicativa era? ¿Recuerdan? Por ahí había un texto, una lectura que era descriptiva. ¿Recuerdan cuál era? Igual también en la retro de esa actividad les puse cuál era la correcta, por si no lo habían colocado ustedes. Si no se acuerdan del título, pueden ponerme en qué consistía la lectura. De esa actividad, que teníamos 5 lecturas por ahí, que por ejemplo una de las lecturas era algo como 15 cosas interesantes sobre los huracanes, y venían muchas más, ¿verdad? ¿Qué lectura era la que encajaba en un texto descriptivo? Era muy detallada en lo que nos describía. Vamos a ver si se acuerdan sus compañeras. Vamos a dar un poco de tiempo, que se pongan en contexto. Nos dice Miriam, ¿será cómo se forman los huracanes? Perfecto. Sí, justo esa, porque nos empezaba a describir, ¿verdad? Nos empezaba a dar lo que eran las etapas, incluso de cómo se iban formando. Entonces nos describía muy bien en qué consistía, cómo se formaban los huracanes. Perfecto. Exacto. Ese era un ejemplo del texto descriptivo. Hola Eloína, bonita noche. Bienvenida. Muy bien, entonces ahora Liliana, vamos contigo, porfa. Nada más, si me das señales de vida en el chat para saber que sigues con nosotros. Porque la que sigue nos vas a ayudar a resolverla. Liliana, ¿estás por ahí? Ok, entonces, ¿qué te parece, Eloína, si nos ayudas tú? Excelente, gracias, Eloína. Muy bien, probablemente esta actividad te resulte familiar, porque ya la habíamos realizado la primera semana. Entonces, ahorita nuevamente lo volvemos a repasar, ¿verdad? Porque el proyecto integrador nos vuelve a pedir que identifiquemos nuestras lecturas, qué tipo de intención comunicativa son.
Entonces, en este caso nos vas a ayudar a identificar la segunda, que nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien. Suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. Y en este caso, ¿qué tipo de intención comunicativa es en la que buscamos convencer y hacer creer algo a alguien? Miriam coloca que argumentativa. Si quieres abrir tu micro, lo puedes abrir. Como te resulte más fácil. Creo que Eloína está escribiendo. Vamos a esperar que termine. Eloína nos dice que considera que sería expositivo y el expositivo está por acá, ¿verdad? Fíjate que el expositivo ciertamente tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión, pero él lo que quiere es explicar algo de manera ordenada. Realmente el expositivo sería este de aquí, que nos dice, pretende explicar algo de manera ordenada, su estructura suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. En esa parte se parece al argumentativo, que en este caso Miriam tenía la certeza, prácticamente tratar de convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien, Eloína, debes de generar argumentos. Por eso podríamos decir que es un texto argumentativo. Si no creo argumentos, o más bien no podría convencer a alguien si no genero argumentos. No podría rebatir, que rebatir no es otra cosa más que es como discutir con la otra persona sobre el que no creemos lo mismo o no consideramos lo mismo. Y para que eso sea así, también tengo que generar argumentos. Entonces sería convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien, exponer nuestro punto de vista, sería un texto argumentativo. Mientras que explicar algo de manera ordenada, ese sería un texto expositivo. ¿Sale? Muy bien. Vamos contigo, Miriam, y nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal, relata acciones y hechos que pueden ser reales o imaginarios, situados en un marco temporal y causal. Y rápido, Miriam nos dice que es el narrativo, y efectivamente, porque cuando narramos, lo que hacemos es relatar. Relatamos acciones, hechos en un momento en el tiempo. Puede ser una semana, puede ser un día, puede ser una historia de un año, décadas. Ese sería el eje temporal, ya dependiendo de lo que estamos relatando. Entonces, efectivamente sería narrativo. Y, por ejemplo, de la actividad esa que tenía cinco lecturas, ¿cuál era texto narrativo? Solo había uno que su intención comunicativa era texto narrativo. De hecho, por lo general en esa actividad, en ese no se suelen equivocar, lo ubican. En los que solemos tener como confusión es con los otros. Pero ese, por lo general, es muy raro que alguno de sus compañeros no identifique que es un texto narrativo.
Ya sea que te acuerdes del autor, del título o de qué va la lectura, cualquiera de las dos puede responder. De esa actividad de 5 lecturas que teníamos que identificar qué tipo de intención comunicativa, cuál fue el texto narrativo. Nos dice Miriam, es que somos muy pobres. Exacto. La lectura es que somos muy pobres. Esa justo no deja de ser el relato de acciones de varios personajes, que en este caso fueron imaginarios, fueron ficticios. Entonces, ese fue un texto narrativo. Muy bien. Vamos con Eloína, que ya nos puso por ahí texto informativo. Creo que ya se adelantó un poco. Vamos a ver. El siguiente nos dice, nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información. Efectivamente, ese sería un texto informativo, pero entonces, Eloína, platícanos de esas 5 lecturas, ¿cuál fue el texto informativo? Solo tuvimos un texto que fue informativo en esa actividad de las 5 lecturas. Puedes decirme el nombre del título o de qué trataba la lectura. Con eso para saber que sigues con nosotros. En lo que Eloína nos comenta, vamos al último, que aquí pues por default pues sería el texto instruccional, ¿verdad? Instruccional, ¿por qué? Porque nos da órdenes, nos da instrucciones y debe de tener una estructura organizada para que esto sea posible. Entonces, por ejemplo, ahí, Miriam, un ejemplo de un texto instruccional. En las actividades no lo hemos visto, no apareció, pero un ejemplo de la vida real de un texto instruccional. Dice Eloína, disculpe, ¿me puede indicar nuevamente? Es que estoy comiendo. Provecho. Ok, Eloína, la pregunta era, ¿cuál fue el texto informativo que en la actividad donde teníamos 5 lecturas, cuál fue el que correspondía a texto informativo? Solo hubo uno. Y Miriam nos dice que un ejemplo de un texto instruccional podría ser una receta de cocina. Perfecto, así es, muy bien. Muy bien, ya dimos una repasada nuevamente de lo que son como los elementos más relevantes de cada tipo de intención comunicativa. Importante porque en el proyecto integrador, en el apartado número 6, ahí es donde tenemos que indicar qué tipo de intención comunicativa es cada una de nuestras lecturas del proyecto. Entonces, por eso es importante ubicarlo. Bien, creo que a lo mejor pusimos en aprietos a Eloína. ¿Recuerdas, Miriam, cómo se llama el texto informativo que vimos en esa actividad de las 5 lecturas? Dice Miriam, los desastres naturales. Fíjate que informativo solo hubo uno y fue el de 15 cosas curiosas sobre los huracanes. Porque justo cada una de esas cosas eran como cosas aisladas. Tenían que ver con los huracanes, efectivamente, pero no tenía relación una con otro. O sea, su intención solo fue darnos a conocer esa nota o esa cosa curiosa, informarnos.
No tenía otra intención más con esa información. Entonces, el de 15 cosas curiosas sobre los huracanes, ese fue un texto informativo. ¿Sale? Muy bien. Ok, ¿dudas, comentarios sobre lo que acabamos de revisar? Deditos arriba, si no hay dudas. Gracias, Miriam. Muy bien, voy a borrar lo que tenemos aquí. Y vamos a pasar a lo que sería, nos dice Eloína, eran los desastres en perspectiva histórica. Intención comunicativa. Bien, realmente el de desastres en perspectiva histórica era como una mezcla era un texto expositivo, era una mezcla entre expositivo y argumentativo, porque lo que nos exponía el autor en ese de desastres desde una perspectiva histórica, él nos hace como un recuento de manera cronológica sobre diferentes huracanes que han ocurrido, ¿no? Pero él lo que hace es mostrarnos cómo eso ha influido a la sociedad y cómo la sociedad misma es la que a la vez detona o ha hecho que sean más severos ese tipo de eventualidades, ese tipo de desastres. Entonces, realmente lo que él trae es como una idea, una opinión específica sobre eso y nos da argumentos de manera ordenada para que lo podamos identificar. Nos da una introducción donde nos empieza a hablar un poquito de lo que van los desastres, nos empieza a dar de manera ordenada la información, pero finalmente quiere que le compremos una idea, que es cómo los mismos seres humanos hemos provocado que estos fenómenos sean más catastróficos. Entonces, esa es la idea del autor final. Por eso es un ejemplo de un texto expositivo con tintes de un texto argumentativo, porque realmente nos está dando argumentos que él plantea desde su propia generación de ideas. Entonces, lo que nos trata de hacer es persuadirnos para tratar de que compremos esa idea. Pero la mayor parte del texto es expositivo porque nos está explicando cómo un suceso va generando a otro, nos da una introducción y ya casi hasta el final, o a mitad de la lectura es cuando nos empieza a hablar más de sus argumentos, de sus ideas. Entonces, realmente ese fue un texto expositivo con tintes de argumentativo. Muy bien, vamos a pasar entonces a identificar, bueno, repasar nuevamente lo que son los elementos de una reseña comparativa. En aquella ocasión lo que hicimos fue un quiz. Buenas noches, Reinalda, bienvenida. Muy bien, entonces vamos a repasar esta parte. Y aprovechando, Reinalda, que acabas de llegar, ¿qué te parece si tú nos ayudas a repasar lo que son las partes de un comparativo? ¿Sale? Nos dice partes de un comparativo: 1, todas las anteriores; 2, similitudes; o 3, diferencias. ¿Qué número consideras serían la respuesta correcta de las partes de un comparativo? Vamos a esperar a que Reinalda nos responda.
unos segunditos más. Dice Reinalda, no lo viene en mi pantalla, no te preocupes, yo te lo leo y tú me dices cuál es, ¿va? La pregunta es, ¿cuáles son las partes de un comparativo? 1 sería que tu respuesta es todas las anteriores. 2 sería similitudes y 3 sería diferencias. Partes de un comparativo, 3 sería diferencias, 2 similitudes y 1 todas las anteriores. ¿Cuál consideras que sería la correcta? Reinalda nos dice 1, todas las anteriores. Perfecto, así es. No puedo hablar de un comparativo si no incluyo ambas cosas, ¿verdad? Similitudes y diferencias. Y, por ejemplo, aquí ya le preguntaría a todas, cuando estamos analizando lecturas o que vamos a comparar, en ese análisis, ¿qué cosas son las que podríamos diferenciar? ¿Qué cosas son las que podríamos señalar como similitudes o diferencias? En ocasiones, a veces, nada más nos centramos en señalar una o dos diferencias, una o dos similitudes. Y eso es como un análisis muy pobre, muy pequeñito. Entre más cosas analicemos, comparemos, más cosas señalemos, se vuelve un análisis más importante, más enriquecedor. Dice Reinalda, varias cosas es mejor. Exacto. Bien, a lo mejor ahorita como no hay un ejemplo específico de qué comparar, no se nos ocurre qué elementos poder destacar. Voy a hacer otra pregunta más bien, porque justo cuando estábamos haciendo esta parte de la reseña comparativa, perdimos de vista lo que es. Y lo que quiero ahorita que me ayuden a responder en el chat es, ¿cuáles son las posturas de un autor? Realmente son dos posturas. ¿Cuáles son las posturas de un autor? Rápido, Miriam nos dice objetiva y subjetiva. Exacto. No lo pierdas de vista. Si te llegan a preguntar cuál es la postura de uno de los autores, tienes que identificar si la postura del autor es objetiva o si la postura del autor es subjetiva. Por ejemplo, de la lectura que hablábamos, donde está la de desastres en perspectiva histórica, desastres desde una perspectiva histórica, la idea principal del autor se basa en que identifiquemos que los seres humanos somos los que hacemos más catastróficas las eventualidades de lo que realmente son. O sea, contribuimos a que sean más catastróficas. Esa postura sería objetiva o subjetiva. Esa específica. Al momento nos dice Miriam objetiva. ¿Qué piensan las demás? Y lo que dice Reinalda que es objetiva, vamos a ver, dice, pues está explicando algo que se investigó. Bien, fíjense que realmente la postura que él tiene es subjetiva. Y el que sea subjetiva no quiere decir que no sea verdad. El hecho es que como tal comprobado no está. Es interesante porque realmente la mayor parte de esa lectura, él nos da información estadística, él nos da muchos hechos pasados y todo eso es objetivo, toda la información que nos brinda en su mayoría, por eso también es un texto expositivo, es
es información objetiva, pero el análisis que él hace, que ese es el análisis ya personal, es ya algo que él vincula de acuerdo a lo que él cree, a lo que él piensa, de acuerdo a lo investigado. Pero como tal, eso no está sustentado todavía o no está comprobado. Es una hipótesis que él tiene, que tiene mucho sentido y podemos pensar que sí lo es, pero en cierta manera podemos decir que es algo subjetivo porque lo habla, su conclusión sale desde su opinión en base a lo investigado. Su investigación es objetiva porque está dando hechos reales, está dando números. Su investigación es objetiva. Su conclusión es un poco más subjetiva porque es en base a lo que él analiza, lo que él cree. Si alguien comprueba o él comprueba lo que dice con otra investigación, entonces ya sería algo objetivo. Pero de momento, como no está comprobado lo que él dice, es una teoría, es meramente algo subjetivo. No sé si con eso me expliqué. Diferente, por ejemplo, a la lectura que nos empieza a hablar de las fases del huracán, cómo es que se crean los huracanes, todo eso es meramente información de hechos reales, comprobados, y esa es una postura totalmente objetiva. Bien. Incluso, por ejemplo, sí. Muy bien, entonces, ¿por qué mencionaba esto? Porque también, entonces, la postura es un elemento que podemos meter a nuestros comparativos. Si es una postura objetiva o si es una postura subjetiva. Por ejemplo, muy pocos de sus compañeros llegaron a tomar ese elemento en lo que eran sus comparativos. Entonces, por eso abrí esa ventanita, porque aparte es algo que van a seguir necesitando, ¿va? Muy bien. Borro lo que tenemos aquí. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, y nos ayuda Celoína a responderla, dice, ¿cuáles son los elementos de una reseña comparativa? Uno sería presentación del autor, texto, diferencias, similitudes, tu opinión personal sobre lo analizado. 2, presentación del autor y texto. Y 3, presentación del autor, texto, diferencias y similitudes. ¿Cuáles serían los elementos de una reseña comparativa? Vamos a esperar a que Eloína nos ayude. Parece que sigue comiendo. ¿Nos ayudas, Miriam? Liliana también creo que no se ha reportado. Reinalda nos dice 1, Liliana dice 1. Ok, sí, efectivamente estaríamos hablando que es la presentación del autor. En cualquier reseña eso no debe de faltar, ¿verdad? Y del texto. Y aquí propiamente al ser comparativa, pues las diferencias y similitudes que dijimos que no podía faltar. Y en cualquier reseña también es súper importante nuestra opinión sobre lo analizado. ¿Sale? Muy bien. Vamos entonces, con esto terminamos ya esta parte, que igual sí me voy a detener un poquito más. Me da gusto ver que sus reseñas ya se escriben con sus propias palabras, ya empiezo a ver sus opiniones. Quizás ahora, como se dio como la recomendación a algunos de repasar cómo es que se construye una reseña crítica, porque eso te va a ayudar a que puedas desarrollar más tu opinión sobre lo que analizas.
Entonces sería como esa parte que no podemos perder de vista, ¿verdad? Y bueno, muy bien. Vamos a la última parte que vamos a poner en práctica, que son los elementos de un ecosistema y ramas de la biología. Igual, en este caso, todas pueden colocar su respuesta. Nos dice, son elementos básicos de un ecosistema. 1, medio ambiente, organismos, factores bióticos abióticos. 2, medio ambiente y organismos. Y 3, medio ambiente. ¿Cuáles serían los elementos de un ecosistema? Reinalda dice 1, Liliana dice 1, Miriam dice 2 y Eloína dice 1. Bien. Ok, realmente nuestros elementos son en total 3, que es el medio ambiente sería 1, los organismos, tanto plantas como animales o incluso microorganismos, encajarían en el 2, y el 3 es el conjunto de la relación de los factores bióticos y abióticos. Entonces, en este caso, sería el 1. Muy bien. Vamos a la siguiente. Denme un segundo para poder mover esto de aquí. Bien. La siguiente nos dice, ¿qué es un factor abiótico? 1, suelo, aire, agua, rocas. 2, organismos vivos. 3, animales. Reinaldo dice que 1. Ahora Reinaldo es la que rápido está atendiendo todas las respuestas. Liliana dice 1. Miriam dice 1. Muy bien, así es. Dijimos que los factores abióticos se refiere a que no tienen vida, ¿verdad? Y lo que no tiene vida del ecosistema, pero que es bien importante también, son las rocas, el agua, el aire, la temperatura, el suelo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Nos dice, ¿qué estudia la ecología? Sobre todo también ya tuvimos una actividad donde la reconociste, debe de ser más sencillo. Entonces sería 1, se enfoca en el conocimiento de los seres vivos del reino animal. 2, se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN. O 3, estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno hábitat, así como los ecosistemas que lo conforman. Reinaldo dice 3, Miriam dice 3, Liliana dice 3. Perfecto, esta la tenemos claro, ¿verdad? Sobre todo aún más después de esa actividad. Excelente. Vamos a la siguiente entonces. Esta recuerdo que cuando la vimos nos causaba un poquito de trabajo, de conflicto. Vamos a ver si ya lo resolvimos. Nos dice, ¿qué estudia la fisiología? 1, investiga los microorganismos, seres vivos, unicelulares de tamaño muy reducido, solo visibles a través de un microscopio, como las bacterias, las arqueas, los protozoos y los virus. 2, se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células, tanto en animales como en vegetales. 3, se especializa en el conocimiento de las estructuras y funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de todos los seres vivos. Reinalda dice 2, Miriam dice 3, Liliana dice 3. Ok, muy bien. Y fíjense que la correcta es, Eloína dice la 1. O sea, tuvimos respuestas de todo. Bien. Recuerden que lo esencial de la fisiología tiene que ver con los órganos del cuerpo y su función. Puede ser el corazón, y entonces su función tiene que ver con el sistema circulatorio. Puede ser el pulmón, y su función tiene que ver con el sistema respiratorio. Puede ser el cerebro, y su función tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, la fisiología lo que hace es estudiar cada órgano
y sus funciones. De hecho, que ahora le podamos llamar sistema circulatorio, se lo debemos a la fisiología, porque ella fue identificando todos los componentes que son los diferentes órganos que, por ejemplo, constituyen el sistema circulatorio, estudió su función para poder definir cómo es que funciona el sistema. Entonces, realmente, si has escuchado del sistema circulatorio, respiratorio, del sistema nervioso, su nombre se lo debemos a la fisiología, porque ella es la que estudió ese funcionamiento, que no es otra cosa más que el sistema y cada uno de los órganos que lo integra. Y bueno, nos dice que tanto en animales como en vegetales, porque también los vegetales tienen sus propios órganos y su propia función. Diferente, pero que generalmente también tienen su propio sistema respiratorio, que funciona de manera diferente, ¿no? Entonces, esa sería la fisiología. Muy bien, Reinalda. En esta ocasión fuiste la única que acertó. Ok, vamos a la siguiente. Y la siguiente nos dice, aquí ya solo son dos opciones. ¿Qué son las ciencias fácticas? Uno, aquellos cuyo objeto de estudio son los fenómenos concretos naturales o sociales. Dos, aquellas cuyo objeto de estudio es el mundo, no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos. Y rápido, este sí lo ubicamos, son aquellas cuyo objeto de estudio es lo concreto, lo natural, lo social, los objetos, la materia, pues eso sería lo fáctico. Muy bien. Y por tanto, pues ya de forma más sencilla, las formales, pues es lo contrario, ¿verdad? Las ciencias formales son aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino todo lo que es abstracto. Y ahí tendremos a la filosofía y a la matemática como parte, ¿verdad? Muy bien. Ok. Con esto llegamos prácticamente al final de lo que son las actividades que íbamos a practicar. Ya en este punto, más bien abrimos el espacio para dudas sobre las actividades de la semana. Recuerda que tienes un proyecto integrador, tienes un foro de integración, tenemos hasta el domingo. Y sugerencia, anticipa lo que son subir tus actividades, porque recuerda que muchos otros grupos también cierran su módulo y para que no vaya a haber un tema sobre la plataforma o qué sé yo, porque recuerda que ya no hay extensiones de tiempo. Entonces es importante que puedan programarse bien en sus tiempos. Recuerda que si no tienes duda, me vas a regalar un dedito arriba para con eso yo saber que no tienen dudas. Eloína dice que no tiene duda. Reinalda dice que si todavía, sí, efectivamente todavía tengo algunas actividades 6 pendientes de calificar, hoy quedan. Muy bien. Miriam dice que no tiene dudas. Reinalda dice que esa era su duda. Ok, ojo. No sé si se fijaron que el proyecto el foro de integración, bueno, esa parte yo creo que sí lo vieron, te pide 5 aportaciones. Lo ideal para optimizar la calificación en el foro de integración es que cada aportación la publiquen en un día diferente. Si publican todas las aportaciones el mismo día, se minimiza su calificación. Si lo publicas en 2 días, se minimiza, no tanto que si fuera el mismo día, pero también se van restando puntos. Si lo subes en 3, también resta puntos. 4 o 5 días sería lo ideal. Dice Eloína, me parece que también estoy en espera. Sí, así es. Si subieron la actividad 6 sábado o domingo,
Son 72 horas hábiles para calificar, entonces eso se cumple el día miércoles. Entonces, en el transcurso de la tarde ya van a quedar sus calificaciones de la actividad 6. Entonces, por ejemplo, ahí, Eloína, ¿cuántas publicaciones por día vamos a hacer del foro de integración? La pregunta sería, ¿cuántas publicaciones por día haremos del foro de integración? ¿Quién le quiere ayudar a Eloína? Porque este es uno de los puntos importantes para que optimicen lo más que puedan su calificación. Menciona Eloína que no lo he checado aún. Ok. Lo mencioné hace ratito, Eloína, por eso me interesaba que lo repitieras por si no lo habías escuchado, ¿va? Entonces, ojo, las actividades, el del foro de integración, las publicaciones, distribúyanlas para que no las suban el mismo día, porque si no les va a restar calificación. Es importante también que si van a investigar para responder alguna de las preguntas, si no colocas las fuentes de consulta de acuerdo al estilo APA, eso también podría llegar a restar calificación. Entonces, traten de optimizar lo más que puedan para que no tengan tema. Y del proyecto integrador, o sea, prácticamente lo que les estoy mencionando es donde suele haber más errores, ¿sale? En el proyecto integrador, en el punto 6, te pide que menciones la intención comunicativa de las dos lecturas. La intención comunicativa es con la que jugamos hace rato, que si es texto informativo, que si es argumentativo, que si es descriptivo, para que no se me vayan a ir con la finta. La mayoría de tus compañeros me ponen qué intención creen que tiene el autor con el tema, que eso más bien se coloca en la tabla. Hay un apartado en la tabla donde te pregunta de qué va el tema. Pero el punto 6, que es sobre intención comunicativa, se refiere a eso. ¿Qué tipo de texto de los que revisamos hace ratito corresponde cada lectura? Para que no lo vayan a perder de vista, ¿sale? Y bueno, pues entonces, si no hay más dudas, con esto cerramos la sesión del día de hoy. La próxima sesión revisaremos características de la ciencia nuevamente, practicaremos nuevamente multiculturalidad, diversidad cultural y globalización y elementos de una reseña crítica. Muy bien. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Igual, si surgen dudas, recuerden que a través del mensajero me las pueden consultar, ¿sale? Bonita noche, hasta luego.